Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de Adviento, en este día sábado 5 de diciembre. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esperanza para los disfuncionales, por Vincent Pacote. Cuando leemos sobre el regreso de Cristo en 1 Corintios, es importante recordar el contexto de la carta de Pablo. La iglesia de Corinto era una comunidad profundamente disfuncional. En la epístola de Pablo nos enteramos de facciones en la iglesia que estaban comprometidas con diferentes líderes, prácticas sexuales escandalosas, controversias sobre la carne sacrificada a los ídolos y mucho más. Aunque esta comunidad cristiana estaba llena de disfunciones, en 1 Corintios 1, versículos 1 al 9, Pablo los identifica como personas que han sido santificadas. Continúa recordándoles que Dios ha sido generoso con ellos al bendecirlos con dones espirituales y los describe como personas que esperan con ansias el regreso de Cristo. Pablo enfatiza la gracia de Dios, versículo 4, y el compromiso con ellos. Él los mantendrá firmes hasta el fin, versículo 8. A pesar de las formas en que su débil fe se manifiesta en comportamientos y actitudes pecaminosas, la fidelidad de Dios hacia ellos y hacia nosotros incluye el compromiso de Dios de ayudar a su pueblo a crecer y transformarnos para ser semejantes a Cristo. Mientras que el primer capítulo enfatiza que Dios, mediante su gracia, mantendrá a los cristianos de Corinto firmes hasta el fin, en la misma carta Pablo describe el regreso de Cristo e insta a sus lectores. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. 15:58, énfasis agregado. Los llama a una determinación que es parte indisoluble de la esperanza en el regreso de Cristo. A pesar de sus fallas y fracasos, Pablo los llama tanto a la transformación como a la determinación. Vemos una imagen similar de determinación en otra de las cartas de Pablo. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la gracia de Dios nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Tito 2, versículos 11 al 14. No podemos leer 1 Corintios o las otras cartas de Pablo sin notar cuán fuertemente Pablo habla del pecado y la disfunción, pero como lo revela 1 Corintios 1, 8 a 9, Pablo está abordando estas preocupaciones con una gran esperanza como telón de fondo. Estamos llamados a hacer nuestra parte mientras Dios en su gracia hace su obra en nuestras vidas. Este es un ejemplo y un estímulo para nosotros. Es probable que la mayoría de nosotros hayamos tenido nuestros propios momentos de disfunción espiritual, pero no deberíamos enfocarnos en primer lugar en nuestros fracasos. En cambio, miremos a Jesús, quien no solo ha hecho posible nuestra reconciliación con Dios, sino que también está comprometido con nosotros para que seamos presentados a Dios irreprensibles cuando llegue su reino. Gracias a Dios, porque su fidelidad es mayor que nuestra disfunción. Considere 1 Corintios 1, 1 al 9, a la luz de las disfunciones en esta iglesia. Opcionalmente también vuelva a visitar 1 Corintios 15, versículos 51 al 58, y lea Tito 2, 11 al 14.
¿Qué enfatiza Pablo acerca de Dios? ¿Qué enfatiza sobre la formación espiritual y sobre el regreso de Cristo? ¿Cómo le da esto esperanza? Meditemos y reflexionemos en la palabra de Dios y en la gran fidelidad de Dios, el compromiso de Dios con nosotros, en nuestra santificación y crecimiento espiritual. No somos nosotros los que extendemos la mano hacia Dios y nos agarramos firmemente de Él confiando en nuestra propia fuerza. Es Dios el que toma la iniciativa y nos alcanza primero en Cristo Jesús. Y si Él nos ha tocado, nos ha llamado en Cristo, Él nunca nos soltará. Dios perseverará hasta el fin y hará que nosotros perseveremos hasta el fin. Pero nosotros también ponemos de nuestra parte, luchamos contra el pecado para mantenernos firmes y fieles a Dios. Empecemos el día de hoy con un tiempo de reflexión y oración. Dios los bendiga y nos veremos mañana a la 1:30 de la tarde para el culto presencial. Dios los bendiga.